Hermanos, este es el quinto mensaje, señales de la segunda venida de Cristo, como los días de Noé, comparándolos con los días nuestros. Amén. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les gustan las buenas noticias? El día de ayer, la familia Reséndez, recibió una buena noticia, ¿verdad? Su bebé, un bebé hermoso, nació hermoso, la hermana está bien y gracias a Dios, porque todo ha salido, hermanos, conforme a lo pedido, conforme a la voluntad de Dios. Pero yo creo, hermano, que todos más de alguna vez hemos recibido buenas noticias, ¿verdad? Cuando le aumentan el salario, cuando lo cambian de posición a una categoría más elevada en el trabajo, en la empresa, cuando el esposo llega con el ramo de flores y le dice, esposa, te voy a subir el salario también. Amén, ¿verdad? Hay muchas noticias buenas. Pero la mejor de las noticias que el hombre puede escuchar, hermano, tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es la mejor noticia. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:12 dice la palabra del Señor. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Yo vengo pronto. Y no escuché ningún amén, hermanos. ¿Verdad? Cristo, el Señor, hermanos, viene pronto. Y mire, hermanos, parte de la noticia. ¿Sí? La mejor noticia es que Cristo viene pronto. Y la segunda buena noticia, Él dice, y mi galardón conmigo. O sea, Él trae premios, trae recompensas. Dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿No son buenas noticias estas, hermanos? ¿Sí? Aquí podemos recibir, hermanos, premios, nombramientos, gratificaciones. ¿Sí? Pero lo que el Señor da dura para siempre. Lo que el mundo da termina pronto. Pero lo que el Señor nos va a dar, hermanos, va a ser imperecedero. Nunca va a morir. Nunca va a perder lo nuevo. Porque lo que el Señor da, hermanos, es lo más valioso. Y luego, hermanos, Cristo dijo que volverían, le dijo a sus discípulos. Y tal vez ellos, como nosotros, estaban interesados. Señor, ¿y cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a hacer esto? Y en Mateo 24:36, el Señor dice, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice el Señor, nadie sabe la hora, ni el día en el que el Señor habrá de venir. Puesto que no sabemos eso, ¿qué nos resta a nosotros como iglesia, hermanos, como cristianos? Estar preparados cada día, como si el Señor fuese a venir hoy, hermanos. ¿Sí? Si supiésemos que el Señor viviría hoy, creo que nuestras vidas, hermanos, vivirían, hermanos, en una perfecta santidad, en una constancia en la oración, mirando hacia el cielo. Pues así debemos de vivir, aunque no sepamos el día. Puede ser mañana, puede ser los próximos 10 años, los próximos 100 años, los próximos 300 años, no sabemos, pero la promesa aquí está, Él viene pronto y viene con sus recompensas para dar a cada uno según haya hecho aquí en la tierra. Y miren lo que dice, hermanos, Mateo 24:32, para que no se angustie. Tal vez usted pueda decir, pastor, ¿por qué está predicando de esto? Si a lo mejor el Señor viene en el próximo milenio. Bueno, hermanos, porque todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos avisan que verdaderamente, hermano, el Señor viene lo más pronto. Tal vez nuestra mente no puede captar la idea o el tiempo del Señor, pero por lo que vemos a nuestro alrededor, nos avisa que el Señor viene lo más pronto que nosotros nos imaginemos. Mateo 24:32, dice la palabra del Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verso 33. También vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? De las que hemos estado hablando estas últimas semanas, ¿verdad? Conoced que está cerca a las puertas. Pero mire, hermanos, ¿cómo será el ambiente espiritual, el ambiente moral de la gente cuando Cristo el Señor venga? Mateo 24:37-39 nos amplía la visión de cómo serán esos días, comparándolos con los tiempos de Noé antes del diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente, hermano? La gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba casándose. Después de que se casaba, se volvía a recasar, dice ahí, casándose y dándose en casamientos. ¿Hasta qué día? Hasta el día en que no entró en el arca.
y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra, se los llevó a todos. Y tristemente dice la Escritura, así será también la venida del Hijo del Hombre. Consejo para nosotros, la iglesia. Mateo 24, 42 al 44, dice la palabra del Señor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, dice la palabra, ¿qué dice, hermanos? Estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. La promesa aquí está una vez más. El Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, Cristo dijo que va a volver y que el ambiente moral, espiritual de las gentes sería, hermanos, similar a aquella generación cuando Noé vivió en los días antes del diluvio. ¿Cómo vivió aquella gente? Hemos visto ocho señales, 8 cosas que se asemejan a nuestra era, y hoy vamos a ver la 9ª. La primera fue que la mayoría de la gente se apartó de Dios. ¿Qué sucede hoy, hermano? La gente vive lejos de Dios, se aparta del Señor. La segunda señal, hermano, es que la gente de aquellos tiempos empezó a hacer muchos viajes, de un lado para otro, a ocuparse en lo suyo, en sus trabajos, en su familia. Tercer señal, muchas personas cometían el pecado imperdonable al rechazar toda palabra que venía de Dios. Cuarta señal, la gente empezó a romper la ley de Dios en cuanto al matrimonio de casarse una sola vez con una misma persona. Quinta señal, hubo una fuerte influencia de parte de Satanás que los llevó a hacer cosas que no convenían. Número 6, aquellas personas tenían en su mente y en su corazón pensamientos de solamente hacer el mal. Y todas estas cosas, hermanos, ¿verdad?, se están asemejando a la gente de hoy en nuestros días que viven sin Cristo. La señal número 7 es que aquella gente empezó a ser dominada por la música. Señal número 8, aquella gente, hermanos, empezó a practicar mucho pecado, mucha violencia, bastante violencia. Y no la estamos viendo hoy en día, hermanos. Y la 9ª comparación que vamos a ver ahora, hermanos, es que en aquel tiempo se rechazó toda buena predicación. Estoy hablando, buena predicación se rechazó en aquel tiempo como se está rechazando el día de hoy. Y esté atento, hermanos, porque el Señor tiene palabra para usted. Quiero presentarle, hermanos, 2 grandes predicadores de aquel tiempo, en los tiempos antes del diluvio, en los tiempos antes de Noé. ¿Quiénes eran los predicadores? Quiero presentarle al primero. El primero de ellos, hermanos, se llamó Enoc. Y de Enoc sabemos que la Biblia dice en el libro de Génesis, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de él? ¿Qué predicaba en aquel tiempo? ¿Por qué rechazaron su mensaje? Abra su Biblia, hermanos, en Judas, es solamente un capítulo, vaya al verso 14, verso 15. Judas, verso 14, verso 15, es un solo capítulo. Vamos a ver qué predicaba Enoc y por qué su mensaje fue rechazado. Dice así la palabra del Señor. Primer predicador. Dice, de estos, ahí lo tenemos. De esto, también, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Profetizó Enoc. Otras versiones dicen, de esto predicó Enoc. De esto habló Enoc en aquellos tiempos antes del diluvio. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, ve, hermanos, cuál era el mensaje de Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas, verso 14, verso 15. Enoc, el primer predicador en aquellos tiempos. ¿Qué predicaba él, hermanos? ¿En qué consistían sus sermones? ¿En qué consistía, hermanos, lo que él hablaba de parte de Dios? En aquel tiempo, hermanos, él empezó a predicar fuertemente contra el pecado. Sí, las consecuencias del pecado. Habló de lo serio que es el pecado.
Y cosa, hermanos, présteme atención, joven, señorita, no se me distraiga, présteme atención, ¿sí? Hoy en día, ya no se predica, hermanos, fuertemente contra el pecado. Pero Enoc predicó fuertemente contra el pecado. Enoc predicó fuertemente sobre el juicio en la segunda venida de Cristo. Él predicaba acerca del infierno, el lugar como un castigo eterno para los pecadores. Estos eran, hermanos, los temas que Enoc predicó en sus días. Pero hay un segundo predicador que la Biblia nos presenta también, hermanos. El siguiente predicador fue Noé. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y si no perdonó al mundo antiguo, dice la palabra de Dios, el mundo antes del diluvio, sino que guardó, ¿a quién, hermanos? Dice la palabra de Dios, a Noé. Y de Noé, que se nos dice que era un pregonero de justicia. O sea, era un predicador de la justicia de Dios. Y aquí, hermanos, hay una gran enseñanza. Présteme atención, no se me distraiga. Noé, hermanos, dice la palabra de que era un pregonero. Un pregonero, alguien que se paraba en una esquina y anunciaba, ¿sí? Anunciaba el edicto del rey, lo que el rey mandaba. ¿Quién era el rey cuando Noé predicaba a Dios? Y Noé hablaba el mensaje de parte de Dios. Él se paraba, hermanos, y decía, viene juicio, viene juicio. Él predicaba sobre la justicia. Él predicaba, hermanos, sobre también la seriedad del pecado y de arrepentirse y de volverse a Dios. También Noé predicaba acerca del infierno. Decía, si no se arrepienten, viene juicio y todos perecerán si no se vuelven a Dios. Predicaba sobre la esperanza. Predicaba sobre la provisión de Dios para que el hombre fuese salvo. Hermanos, y lo que ellos predicaban, presten atención, el mensaje que ellos predicaban ya no se predica el día de hoy. ¿Sabe usted eso? Ya no se predica en contra del pecado. Ya no se predica acerca de la esperanza en Jesucristo. No se predica del amor de Dios. No se predica sobre el infierno. No se predica sobre si no se arrepiente el hombre se va a perder para siempre. Y Pablo, el escritor de muchos libros del Nuevo Testamento, hermanos, en el año 56 después de Cristo, en el primer siglo, escribió lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, verso 2 al 4. Vaya, hermano, vaya conmigo, váyame siguiendo, por favor. Segunda Timoteo, voy a leer dos versiones. La versión que usamos aquí en nuestra iglesia, y luego voy a leer la versión de la traducción al lenguaje actual. Pero présteme mucha atención. Dice, lo tenemos, aquí está al frente. Lo tenemos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice, hermano? Que juzgará a los vivos, juzgará a los muertos en su manifestación, o sea, en su venida, en su reino. Y luego le dice a Timoteo, te insto a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora presta atención a esto, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la versión Reina Valera. Ahora voy a leer la traducción lenguaje actual. Préstame mucha atención, hermano. Esto va a nuestro propio idioma. Dice Pablo a Timoteo, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Y luego dice Pablo, pero por eso pongo a Dios y a Jesucristo por los testigos de lo que te ordeno.
Tú, Timoteo, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. ¿Qué debía de anunciar Timoteo? El mensaje de Dios. ¿Cuándo? Todo momento. Anúncialo, le decía él. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor. Dice, muéstrale a la gente sus errores. Corrígela. Anímela. Instrúyela con mucha paciencia. Y luego el verso 3, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos, anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. ¿Me comprendió ahora, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Sí? Mateo 24:24. Ahí voy, váyame siguiéndome, no se me pierda. Dice la palabra del Señor. Mateo 24:24. Una señal más de que Cristo viene pronto. Sin duda alguna, en los días de Noé antes del diluvio hubo mucho engaño, como lo está viendo hoy en día y como lo habrá en los siguientes días. Mateo 24:24 dice la palabra del Señor, porque se levantarán falsos cristos. Prestemos atención. Se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Listo, hermanos? De tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién, hermanos? A los escogidos. Usted tiene que estar listo, présteme atención. Le voy a hablar, hermanos, de lo que se está enseñando en muchas iglesias el día de hoy. Recuerda lo que el Señor está diciendo en los últimos. Esto se escribió en el primer siglo, hace 2000 años, anunciando lo que habría de suceder en nuestros días. Está hablando de falsos cristos. Y usted los ha visto en la televisión, hay personas que en otros lugares se están levantando. Dicen, yo soy Cristo, yo soy Cristo. Pero también falsos profetas. Y aún van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuáles son las enseñanzas, hermanos, que se están enseñando en la Biblia, que están atrayendo a las multitudes, ¿sí? Y que se le está llevando a otras congregaciones y se amontonan? Congregaciones de 5,000, congregaciones de 10,000, congregaciones de 20,000, congregaciones de 40,000. Están escuchando, hermanos, mensajes que no son la sana doctrina, que toman una porción de la Biblia y le empiezan a enseñar como si fuese un mandato de Dios. Un hombre que profesaba una religión se acercó a una persona y le dice, ¿tú crees en Cristo? Y él dice, sí, yo creo en Cristo. Y le abrió la Biblia en 1 Corintios y le dice, mira, tú no debes de creer en Cristo por esta razón. Ve lo que la Biblia dice. Y le leyó aquella porción que dice, si usted cree en Cristo, usted es el hombre más miserable de toda la tierra. Y el hombre se quedó sorprendido. ¿Cómo? Sí, una vez más, si usted es creyente de Cristo, es el hombre más miserable de toda la tierra. Entonces al hermano al que se le hablaba dijo, bueno, pero léame un poquito hacia atrás y léame hacia adelante, a ver de qué es lo que habla. Entonces, empezó a leerle desde arriba. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables. Si Cristo fue el que no vino y si fue mentiroso, somos más que miserables. Entonces vemos cómo la gente de una porción de la Biblia hace una doctrina errónea y mucha gente la cree y por eso se levantan falsos dioses, falsas iglesias, creyendo en Alá, creyendo en tal ídolo, creyendo en tal Dios, creyendo en tal religión, creyendo en tal hombre, porque se apoyan en la Biblia y la gente dice, eso es bíblico, pero no lee la Biblia, su contexto anterior y su contexto superior. Y por ende, hermanos, se enseñan tantas enseñanzas arbitrarias y contrarias al verdadero evangelio, pero que a la gente le empieza a gustar,
¿sí? Le empieza a gustar los cuentos, las mentiras, las fábulas, y es a donde van. Mire las enseñanzas del día de hoy. ¿Listos? Présteme atención, hermanos, ¿sí? Enseñanzas de hoy. Doctrina de supuestas liberaciones. Doctrina donde yo ato, donde atamos a los demonios. Doctrina donde se ungen las casas. Doctrina donde dicen, ay, ese libro está maldito, ese libro es el que te tienes al lado, por eso te va mal en tu matrimonio, por eso te va mal en el trabajo, ese es el libro que tienes ahí, quémalo. Esas son las doctrinas de hoy, hermanos. Doctrinas de hoy. Hoy se habla, hermanos, de objetos atribuyéndole maldición, posesiones demoníacas, demonios territoriales. Son las enseñanzas de hoy. Otra, la práctica de la quiebra de maldiciones generacionales. Es que le está yendo mal porque tal vez su bisabuelito hizo algo malo y usted lo está pagando. Esas son las enseñanzas malas de hoy. Sí, se está enseñando, hermano, los pactos financieros, como el de la televisión enlace. Pactos financieros. Tú mandas $1,000 y yo estoy seguro que Dios te va a mandar 1,000,000. Ojo. Y la gente mandando dinero y enriqueciendo a los líderes de esa televisión pagana. Escúchame bien. Enlace es una televisión pagana. Porque Dios nunca pidió un quinto, hermanos. Jesucristo nunca pidió un quinto para mantenerse. Y están usando la Biblia y los cantos preciosos, hermanos. Pero ese canal no es de Dios. Vea el mensaje, vea el contenido. No, es de Dios. Satanás cita la palabra, pero la cita, hermanos, al revés, contraria a la verdad de Dios. Y tenemos, hermanos, que estar bien listos, ¿sí? Hay otros que están enseñando, hermanos, el evangelio de la prosperidad. Otros que están enseñando, hermanos, la autoestima. Hermanos, mezclando la psicología. En vez de dar consejo bíblico, usan la psicología para enseñar. Sí, otra doctrina, hermanos, sí, la que está promoviendo el ecumenismo. O sea, que el creyente debe de regresar al catolicismo romano. Ojo. Otra doctrina que están enseñando, hermanos, son aquellos familias que toman la iglesia, lideran una iglesia, pero la toman como una empresa familiar. Y no le ponen nombre, es una iglesia sin marca, sin dominación, y ellos dicen, nosotros somos libres. Hay otros, hermanos, que están promoviendo la unción y la transmisión de la unción. Ese famoso predicador americano, el que hace milagros y señales, ¿cómo se llama, hermanos? Americano. ¿Cómo se llama? Benny Hinn. Él se quita su saco y se lo pone al otro pastor, y el otro pastor empieza a temblar, que porque le pasó la unción poderosa de ese hombre a ese hombre. Engaño de Satanás. No hay tal unción, hermanos. Hay solamente una unción. Cuando usted viene a Cristo, por vez primera, se rinde, sabe de su pecado, que le ha fallado a Dios, le pide perdón con todo el corazón, le abre las puertas de su corazón, recibe el perdón, la limpieza. El Señor viene a usted y hace su morada permanente. Esa es la unción de Dios, una vez y para siempre. No hay más unciones, hermanos. Hay llenuras, pero unción en la vida cristiana solamente una. Entonces vayamos a tal iglesia porque allá sí hay unción. ¿Y qué acaso no tiene usted la unción de Dios, la salvación de Dios? La unción sucedió en su vida. Usted está ungido por el Señor. Entonces no hay esa transmisión de unción. Vamos allá, vayan a tal culto porque allá el pastor de pecado nos va a dar su unción para llevar esa unción a nuestra iglesia. Errores doctrinales, hermanos. Vea que hoy en día, le estoy diciendo de lo que se está viendo hoy en día, ¿ok? Yo averigüé, me informé, vi muchos programas de televisión, muchas cosas que tuve que hacer para poder enseñar esto. Otros que están practicando el mesianismo. O sea, volvámonos a la Torá, volvámonos a la ley. Hay una religión hoy en día que se llama, ¿cómo, hermanos? El séptimo día, los sabatistas, que están bajo la ley, negando que Cristo es el Señor y el Rey de Reyes. Diciendo, es mejor Moisés que Jesús. Es la misma creencia que hasta el día de hoy tienen los judíos inconversos. Ellos dicen, no, Jesús no es nadie, pero Moisés, tenemos la ley de Moisés. Y muchos están volviendo, hermanos, a esa doctrina.
¿sí? Otros que están promoviendo esos dichosos encuentros. Vamos a la iglesia, el pastor nos está citando a un encuentro, vamos a ir a Dallas. Y se van a Dallas, les quitan $500,000 a cada uno. Y cuando vuelven nada más, pero poseídos de demonios. Cuidado con esos encuentros. A un encuentro de sanidad, a un encuentro de quién sabe qué, a un encuentro. Son las doctrinas que se están promoviendo el día de hoy y están atrayendo a las multitudes, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Otros que están practicando el falso avivamiento de la risa santa. Qué bonito llegar a una iglesia y todo el mundo se está riendo. Ja, 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 ja. La risa de Satanás. Ojo, ojo, hermanos, ojo. Risa santa, las lenguas falsas. Ahí le va la más moderna, hermano Tomás. Ahora, hermanos, la doctrina de la borrachera espiritual. ¿Y quién toma el control ahí de esa doctrina? El diablo. Porque nadie sabe lo que hace. Al contrario que cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas, toma control de todo. Y muchas veces donde se practica la doctrina de la borrachera espiritual, se está olvidando que Dios es un Dios de orden. Y que Dios se merece toda honra, toda gloria y todo respeto. Ay, no solamente, hermanos, la borrachera espiritual. Ahora me acabo de dar cuenta que también ya hay la danza de la prosperidad. ¿Quiere usted, hermano, que Dios le prospere? Traiga $1,000, traiga 500. Primero empieza por los grandes. 1,000. Bien, pobrecitos. Gente, hermano, que de todo corazón le hace 1,000. Le bajan los de a 1,000 y luego le va bajando. A ver, los de a 500, pa. A ver, hermano, los de a 50 y pasa los de a 50. A ver, los de a 20, pa. Ni uno se escapa. A ver, los de $1. Y va. Y luego el pastor llena su bolsillo y luego avienta el dinero. Y no cae para allá, nada más cae para el lado donde él está. ¿Verdad? Para donde él cae. Vuelve a caer ahí. La danza. Ahora vamos a danzar para que Dios te prospere. Y empieza todo el mundo a salir a bailar sobre el billete. Y el único que se llevó el billete, ¿quién es? El falso profeta, el falso maestro, el falso engañador. Noé no era un maestro. Noé no era un motivador, no era alguien que traía inspiración. Noé se paraba y le decía, si no os arrepentéis, vendrá el juicio de Dios y todos pereceréis de igual manera. Y hoy en día, hermanos, ya no se predica eso. No se predica. Yo le estoy, hermanos, enseñando algo para que usted tenga cuidado cuando pisa una iglesia. ¿Sí? Hay otros, hermanos, que practican, ¿sí?, el dominionismo. El dominionismo, o sea, el reino ahora. Ellos dicen, hoy estamos viviendo el reino de Dios. Dios es el rey, nosotros somos los príncipes y como tales debemos de vivir. Y el pastor les predica, tú tienes que vivir como rico, como hijo de un gran rey. ¿Va? Y ve y sácate, ve y pide un crédito, embárcate con una casa, con un coche nuevo, embárcate lavadora nueva, una esposa nueva también, desecha la que tiene. Oye, ¿quién no querría? Tú ten fe, Dios va a cancelar la cuenta. Mentira del diablo. He visto muchas personas que fueron arrastradas con esas doctrinas y ahora están sufriendo las consecuencias. Otras doctrinas que están promoviendo el relleno de muelas. Yo para eso voy con el dentista, aunque cobra caro, pues yo voy con el más seguro. Promueven relleno de muelas. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Y están enseñando estas cosas, hermano. ¿Sí? Y Cristo, cuando usted ve que predicó Cristo nunca predicó de estas cosas. Nunca, hermano. Él predicó, hermano, el arrepentimiento, la salvación, el perdón de gracia. El perdón, recibir la gracia del Señor. ¿Sí? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Ahí les va otra. Cuidado. Cuidadito, hermanos. Cuidadito. La doctrina de hoy. Yo decreto. Yo ato. Otra doctrina, el positivismo. Sí, me voy a sacar la lotería, el positivismo. Me voy a sacar la lotería. Pobrecitos, nunca se la sacan. No confieses con tu boca lo que no quieres recibir. Son las doctrinas de hoy. ¿Cuándo Cristo enseñó eso, hermanos? Falta buena predicación en las iglesias. Sí. Ahora, hermanos, ahí le va otro. Listo. Testimonios mentirosos, alucígenos,
de supuestas revelaciones y proyecciones astrales. De tiempo atrasito, hoy en día más, que Dios me llevó al infierno y mire, yo vi a Michael Jackson, vi al Papa, al hermano que estaba ahí, lo vi, y me enseñó al infierno, y luego me sacó del infierno y me llevó al cielo y vi. Eso se ha vuelto, hermanos, tan común, engaños y mentiras de Satanás, hermanos. Ojo, 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 sí, ojo, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué más, hermano? La de donde el pastor promueve las caídas en masas. El pastor le hace así. ¿Por qué nadie se cayó aquí? A ver, hermano. Eso están enseñando en las... Hermano, todo eso es pura, ¿cómo le digo? Preparación, engaño. No hay tal poder en un brinco, ni en el copete del pastor que haga así, no hay. Una vez el hermano Víctor lo llevaron a una iglesia de esa. Pero eso se está promoviendo. Y lo triste es que lo creemos. Se está predicando la lluvia tardía, la restauración del tabernáculo de David. Y aquí se cumple, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Que en los últimos tiempos la gente no querrá escuchar la sana doctrina. La gente no querrá oír que se le hable sobre el pecado. La gente no querrá oír la doctrina del arrepentimiento. La gente no quiere oír la doctrina de la segunda venida de Cristo. La iglesia no quiere, la gente de hoy no quiere oír acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Y se cumple, sino que se amontonarán para escuchar fábulas y cuentos, mentiras engañosos que los está arrastrando a la misma perdición. Proverbios 14:12. Quiero terminar. Proverbios 14:12. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Después de los Salmos encontramos Proverbios 14:12. Y mire lo que dice la Escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Está captando el mensaje del Señor para su vida hoy, hermanos? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Apréndaselo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y personas que se han involucrado en esos movimientos han dado testimonio de lo siguiente. Dice, hemos sido engañados. Ha habido divisiones. Personas en estos movimientos han quedado desilusionados. Han quedado en peligro porque las enseñanzas falsas destruyen, hermanos. Destruyen. Las falsas enseñanzas destruyen. Y pregúntele a alguno de ellos que ha sido involucrado en seguir o ser partícipe en un movimiento como este, si quiere volver a Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y Jesús dijo en Mateo 24, dice que en los días antes del diluvio, así también será el tiempo de su segunda venida. Seguramente, hermanos, en los días de Noé hubo mucho engaño, a pesar de la poderosa predicación de estos dos grandes predicadores, Enoc y Noé. El mundo no quiso creer a estos predicadores. Cuando llegó el diluvio, ¿qué pasó, hermanos? Se los llevó a todos, salvo Noé y su familia. Y la gente, hermanos, sigue hoy viviendo así, como si el juicio de Dios nunca fuese a venir. Cristo viene pronto, hermanos. Y Él dice que viene a dar a cada uno según sea su obra.
¿Qué hay de ti, de mí, querido hermano, amigo que nos visitas? ¿Qué hay de ti? ¿Está usted ya listo para el juicio de Dios? ¿Está escuchando usted la palabra del Señor? Que el Señor nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Está usted ya dentro del arca de la salvación que se llama Cristo? ¿Está consciente usted, hermano, que fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de sus pecados? ¿Está consciente usted, hermano, que el verdadero Cristo resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre? Y que Él ha prometido venir por su iglesia para que donde Él esté vosotros también estéis. Ningún ser humano está preparado para el juicio que viene a menos de que Él esté en Cristo. Si realmente, hermanos, se tiene a Cristo, el que tiene a Cristo no será juzgado. No irá al infierno, pero el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.